Bueno, pues muy buenas noches para todos. Qué bueno que ya estamos por aquí listos, reunidos para poder escuchar el tema pues tan interesante, tan importante, las crisis o conflictos en la relación conyugal. Para ello tenemos al maestro, al doctor Alfaro, que estará compartiéndonos estos minutos aquí con ustedes. Aprovechen para ir haciendo anotaciones, preguntas, comentarios. Va a haber un momento en que lo podamos dialogar. Y pues bueno, ya el doctor Alfaro toma el control ahorita aquí y sirve que aprovecha doctor Alfaro y no, les comenta aquí a los compañeros algo de lo que ha hecho y bueno, ya queda en sus manos la clase. Bienvenido y gracias por estar con nosotros. Ok, buenas noches a todos. Un placer, un gusto estar aquí en esta plataforma y sobre todo compartiendo algo de lo que siempre nos gusta hacer, que es enseñar y compartir lo que hemos tenido. Y pues bueno, ahorita que decían, no había tenido el privilegio de estar con ustedes, le comentaba al doctor Arturo, parte de mi formación ha sido como maestro investigador, ¿verdad? Sobre todo en las áreas de aprendizaje, de comportamiento y conducta para el desarrollo humano. Y bueno, en el trayecto, pues he tomado ya algunas especializaciones, maestría y doctorado en metodología. Y bueno, últimamente, ya hace algunos años atrás, nos dedicamos mucho a la investigación sobre el comportamiento y conducta en el cerebro, es decir, el área de las neurociencias aplicadas al desarrollo del potencial del ser humano. Y coincidentemente con el doctor Arturo ya tenemos casi 4 años, ¿verdad? Ya van a ser 4 años que por ahí nos topamos, nos cruzamos y bueno, hemos coincidido en formar parte de esta red y compartiendo pues algunos de estos conocimientos. Hoy me toca compartirles las crisis o conflictos en la relación conyugal. Y quiero iniciar, si me lo permiten, ¿verdad? Después de esta presentación que ya de manera breve, por ahí tendremos el tiempo de compartir algunos comentarios más adelantito. Esto es algo corto y breve, pero yo recuerdo con esta, y quiero iniciar ahorita, la mente se me vino, una situación de un día en una entrevista de radio, más bien sí, de esa manera, consulta, y estaban varias personas de distintas áreas del conocimiento, entre ellos estaba un sacerdote, estaba un psicólogo, estaba un maestro, estaba un padre de familia y hablábamos de estos temas precisamente acerca del matrimonio. Y recuerdo que todo el mundo, yo acababa de tener la formación ya en programación neurolingüística y andaba muy acelerado y muy motivado por muchas cosas porque se habían roto muchos encadenamientos que del pasado uno viene arrastrando. Y recuerdo que habla una persona y pregunta que qué podía hacer porque ya había intentado todo. Habían ido con terapeutas, habían dialogado, habían puesto esto y siempre pasaba lo mismo, alguien fallaba. Entonces la señora estaba tan abrupta ya que decía, me dan ganas hasta de matarlo. Yo ya no lo soporto, ya no lo tolero, me ha mentido, me ha hecho, me ha puesto en vergüenza y ya estaba en una crisis de verdad bastante elevada. Y pues todos en ese momento pues le aconsejaban, no, mire, y no, y contestaba. Y entonces pues me tocaba decirle a mí, y entonces le digo yo, en esta narrativa, ¿verdad? Le comento, le digo, sí señora, mátelo. Y entonces todos se quedan impactados cuando escuchan esa palabra. Pero después de la pausa, lo que te quiero decir, le dije, sí, mátelo, pero mátelo al de sus sueños, al de la expectativa que usted se hizo y enamórese del real. Y a partir de ahí bajó ella el esquema y por eso quise entrar con este concepto cuando hablamos de crisis o conflictos. El problema, decía una canción, el problema no es problema, el problema es que es conmigo. ¿Por qué? Porque son las expectativas de las cosas que hacemos. Y ahí creo que está gran parte de la clave de lo que nosotros en un momento determinado, en una situación de crisis, genera el conflicto y después batallamos para manejarlo. Y esto precisamente como el apellido de esta sesión es en la relación conyugal. Bueno, yo espero que los que por aquí estén, ¿verdad? Estén en esa situación de haber entablado una relación, darse cuenta para rescatar precisamente las cosas que nos van aconteciendo o nos van sucediendo en ese momento de trayecto. Siempre he dicho, ¿verdad? En una relación de un matrimonio, no nos casamos porque nos amamos, sino nos casamos para aprender a amarnos. Y en el trayecto vamos a tener o van a surgir situaciones adversas, conflictivas, de difícil momento. Entonces, ¿cómo construir una relación conyugal de calidad? Y bueno, dentro de nuestros escritos, dentro de todo lo que nos estamos viendo, les decía ahí con esta narrativa con la que inicié, son las expectativas. Sin embargo, en la conducta bíblica, en el consejo bíblico, nos dice que más valen dos que uno porque tienen más fruto de su esfuerzo.
Si cae el uno lo levanta al otro, hay del que cae y no tiene quien lo levante. Y esto es importante precisamente. Por eso decía, no nos casamos porque nos amamos, sino que en el trayecto vamos a aprender a amarnos. Vamos a ir viendo durante esta sesión, ¿verdad? Que van a aparecer algunos conceptos como el temperamento, el carácter, la personalidad y sobre todo las vías de comunicación que nosotros tenemos. Entender que muchos de nuestras expectativas y muchos de nuestros conflictos se derivan bastante sustentados en qué es lo que te dije y qué es lo que interpreté yo. Que en qué canal de comunicación estábamos dialogando cuando sabemos que una persona te habla en la preferencia visual y el otro está en el canal sensorial. Entonces hay un conflicto de intereses en ese modelo y no hay una comprensión y entendimiento. Por falta de ese conocimiento están muchos de los choques o las mediaciones que se pueden hacer para negociar alguna situación en este momento, ¿no? Entonces, las expectativas que nosotros nos vamos haciendo van haciendo de esta manera. ¿Qué es lo que tengo como persona? La persona como ser, como único ser pensante dentro del planeta Tierra y dentro del sistema de los seres vivos, es un ser racional y consciente de sí mismo. Es poseedor de una identidad propia, dotado de sensibilidad. Hablamos de las emociones y de toda esa serie de sentimientos, junto con la inteligencia y la voluntad propiamente que son del carácter humano. Si vemos aquí, hoy por hoy, todos y cada uno de nosotros, pues tenemos esas posibilidades o cualidades para poder mediar sobre cualquier conflicto, sobre cualquier crisis, pero no nos las han enseñado. Es decir, no nos hemos llevado al extremo de desarrollar esa resiliencia, esa capacidad de control, de dominio propio, para poder entablar y mediar sin que la emoción, sin que la situación trastoque el concepto de mi temperamento y salga a relucir la personalidad derivada de alguna situación problemática. La crisis nos habla que es un cambio traumático en la vida, en la salud de una persona o en una situación social inestable y peligrosa, en lo político, en lo económico, en lo militar, en muchas áreas, ¿verdad? De manera menos propia en emergencias o época de dificultad. Entramos en una crisis. Lo más cercano que tenemos, y creo que todos acontecimos bajo ese esquema, fue el 2020, ¿verdad? Entramos en una situación de crisis completamente, el no poder salir, no poder tocar, no poder hablar, no poder convivir, no poder saludar, nos llevó a una crisis, el contacto se le limitó, entonces dejamos de producir y vean ustedes ahora que eso nos ha llevado hasta tener estilos o formas diferentes de estarnos saludando en todo momento. Entonces, por ahí vamos a tener también esas partes. ¿Y qué nos sucede con el conflicto? Bueno, el conflicto ya es una situación, dice aquí, que se da entre dos individuos o grupos o un grupo de humanos con intereses diferentes y entran en una confrontación u oposición, creando un ambiente tenso en el que se debe actuar con respecto hacia el otro. No es malo. O sea, si se permite el consenso, el cambio positivo y el crecimiento de ambas partes, es decir, el conflicto va a formar parte del crecimiento y desarrollo de dos personas o un grupo de personas, siempre y cuando respetemos o delimitemos, ¿verdad? Hasta dónde yo puedo llegar con respecto al otro y las posibilidades de que tenemos. De hecho, siempre lo menciono en la expectativa. Cuando están dos, a veces es un conflicto de qué, cómo. A veces cedemos por no llevar una situación, ok, hoy queríamos carne, yo quería marisco, pero no hay problema, vamos a comer carne. Pero ya cuando están 3, 4, 5 más, las opciones es uno de los grandes detalles que precisamente a nivel cerebral tenemos. Cuando hay muchas opciones, entonces se cierra uno a un concepto de irse hacia un límite, hacia una situación en donde no vamos a permitir que nada ni nadie nos mueva. Entonces, si hablamos de 5 personas para establecer, por lo decía ahorita como ejemplo, la comida, vamos a tener 5 comidas diferentes y entonces ¿a cuál cederemos? Y aquí vienen las opciones. Ya cuando se da esto, es tener opciones, decirle, a ver, tenemos esta y esta. De estas 5, quedan 3, de esas 3, cómo irlo llevando, irlo mediando para que podamos nosotros salir. Entonces, estos momentos, crisis, de entender que es una crisis, es una situación que se da, ¿verdad?, de una situación social inestable que puede generar esto y que comienza, y el conflicto ya es algo cuando realmente no lo atendimos en su momento y tiempo y se fue gestando, se fue generando, que ya tiene una raíz, ya hay una raíz que está cediendo, que le está permitiendo ahora sí crecer, desarrollarse y entonces nos lleva en un momento determinado a veces a no poderlo ver de manera consciente y sobre todo paciente, ¿no? Ahora,
En ese sentido, ¿qué es un conflicto? Entonces se entiende aquí que la palabra conflicto en el vocablo latín significa golpe o choque. Estamos hablando de esto. Entre varios, dentro del ámbito de la pareja, un conflicto se define como una tensión emocional con la otra persona, un choque, una confrontación. Y esto es algo, te repito, muy común, sobre todo cuando viene después del enamoramiento. A veces los conflictos más sencillos es el lugar de la cama, fíjense bien, el lugar de la cama. Luego vienen los roles que vienen determinados por el encadenamiento social y cultural y familiar de cada uno de los contrayentes, de los que están en la relación de matrimonio. Porque si a mí me accedieron a que yo me siento y me atienden y todo y recogen, y yo no acostumbro a tener esto, desde ahí comienza algo. Y el hecho de a veces no hablar, lo que es uno de los elementos que vamos a ver tan importantes, que es la comunicación. Si no comunico aquello que expreso, digo, aquello que siento, no lo expreso, no lo comparto de manera plausible. Oye, me gustaría, fíjate que yo sé que puedo entender, a mí me enseñaron esto, me gustaría que aquí, o cómo establecer. Por eso es importante en las relaciones como terapeutas, ¿verdad? Como mediadores o consejeros, poder establecer que en un matrimonio, ¿cuáles son esos roles? Definir tareas, definir valores, definir conductas que se van a estar estableciendo para que esto permita precisamente llegar a buen término de las cosas que uno está haciendo como pareja, como matrimonio. Las crisis y conflictos pueden convertirse en alternativas, lo veníamos diciendo. Estas van a suceder. De hecho, hay una expresión bíblica, ¿verdad? En el mundo tendréis aflicciones. No nos dijo los que están casados o los que están separados, no. Es decir, los conflictos van a ser, nada más que cómo los vamos a estar nosotros resolviendo. Y aquí nos dice que hay una posibilidad de que se conviertan en alternativas u opciones de poder crecer en lo personal. Bueno, ¿cuándo qué? Cuando las podemos afrontar del modo y en los tiempos adecuados. Te decía hace un momento, las crisis van a suceder. Las crisis, las situaciones van a estarnos aconteciendo en distintas áreas del desarrollo del ser, van a estar presentes, y decía ahí, en lo político, en lo económico, en lo institucional, en lo laboral, en lo familiar, en lo social, se van a estar presentando. Entonces, ¿cómo atenderlas y cómo afrontarlas? Se dan en condiciones para que una reconsideración definida. Vamos a ver más adelantito, donde tendremos a ver, vamos a analizar primero qué fue la causa, cuáles son las posibilidades que estoy viviendo aquí en el presente, y en la modificación que pretendo o creo es qué opciones tengo o qué resultados podrían estarse presentando en lo que yo espero de alguna manera. La comunicación se genera y se ponen en actos soluciones viables. Aquí vamos a estar desarrollando, como podríamos decirle, como una maestría en el lenguaje. Esto es algo bien interesante. Por ahí vamos a ver al final de esta sesión cómo hay un libro que se llama Los 5 lenguajes del amor, y cómo en una relación de pareja esos lenguajes que son expresados, que no nada más es el oral, el escrito, el de señas, también en conductas, sino también en algún momento determinado lo que estamos viviendo como personas en ese sentido. Y la última, las emociones pueden ser orientadas a fines productivos. Es decir, cualquier situación me va a llevar siempre a conectarme a una emoción. De hecho, Paul Ekman, es un investigador de la Universidad de Stanford en California, habla de 5 a 7 emociones básicas que dice se reconocen en todo el mundo. El gesto del enojo, la alegría, la molestia, ¿sí? La tristeza. Dice que esas emociones, el asco, ¿sí? El amor, son situaciones que todos lo representamos en cualquier cultura o sociedad, se presentan, las reconocemos. Y entonces, ¿cómo manejar esas emociones? ¿Cómo manejar la situación en un momento determinado para no permitir? Yo aquí en mi relación, por ejemplo, hay cosas en las que mi esposa, que para mí no le causa gracia o risa, ella se ríe, y yo puedo interpretar de que se está en un tono de burla, y ahí vienen las cosas. Y esas faltas de no aclarar o de no entender el desarrollo también individual de la otra persona, y cómo en esa situación nosotros la podemos manejar para poder convertirla. Entonces, dice una frase, ¿verdad? Dios convierte las crisis en oportunidades, las pruebas en enseñanzas y los problemas en bendiciones. ¿Por qué? Porque dice una frase popular: lo que no te mata te fortalece. En la medida que tú y yo nosotros vamos acrecentando ese acervo, vamos teniendo la posibilidad de ver y hacer las cosas que nos permitan
subir a ese escaloncito, ir mediando para ganar otra estrellita, por mencionarle así, para llegar a tener ese desarrollo de los frutos, la templanza, la paciencia, la benignidad, o sea, que se vayan mostrando en nosotros, pues solamente, como lo hemos dicho, fe no probada no es fe. Entonces, si no hay crisis, si no hay conflictos en el desarrollo de la persona, ¿cómo se va a acrecentar? ¿Cómo va a desarrollar esa fortaleza? Es como el músculo. Si no lo entreno, ahí se va atrofiando y se va dejando. Entonces, también esto hay que entenderlo, que es parte de nuestro entrenamiento. Vemos entonces que también surgen ciertos tipos de crisis. Una crisis de alguna manera de tipo situacional, ¿verdad? Son crisis evolutivas, dependen de los cambios que enfrentamos y que van con la edad y van con las etapas del ciclo de la vida. O sea, la crisis evolutiva, el que es niño ya no quiere ser niño, o el adolescente, o el que entra a una vida adulta y de pronto, pues me tocan ciertas responsabilidades o compromisos y como que no estoy preparado todavía para esas situaciones. Vienen también las crisis accidentales, son impredecibles. Dependen sobre todo de factores ambientales. Hoy vemos, ¿verdad? Por ejemplo, en nuestra ciudad ahorita estamos viviendo una crisis por tanta agua. Ya hay una cantidad exagerada y ya comienza a haber problemas en construcciones, en carretera, en techos, en casas. Entonces, hay ahorita una situación, pero pues son impredecibles, no dependen de nosotros, aunque no querramos. Y algunos religiosos pues decimos, vamos a ponernos a orar para que se quite el agua, pero no es esa tampoco la voluntad, no es a cómo queremos nosotros. Y viene algo aquí bien interesante, que es la crisis familiar, y que es donde entra el tipo de matrimonio. Y esto lo hablamos cuando hay una infidelidad. Recordemos que no necesariamente la infidelidad se da porque esté el contacto con el otro. Ya empieza uno en relación, en comunicación, en contactos. Ahorita a través de los medios electrónicos, pues vemos que se da mucho de ese sentido, ¿no? Así han sido también atrapados muchos, entonces se gesta mucho la situación, se dice, se salen los celos, se cae en la cuestión rutinaria, ¿verdad? Y bueno, surgen un sinnúmero de otros factores que se va dando. También tenemos la crisis social, que son los cambios políticos, estructurales, laborales, institucionales, que se van dando en donde nosotros estamos inmersos desarrollando pues la formación que hemos tenido de manera profesional. La crisis de salud, y que es cuando entramos a un estado de enfermedad, ¿verdad? Y después se genera una enfermedad crónica. Recordemos que el concepto de salud, según la Organización Mundial de la Salud, dice que no es la ausencia de la enfermedad, sino el completo bienestar, ¿sí? Psíquico, ¿sí? Social y emocional de una persona. Y en muchas de esas situaciones nosotros venimos arrastrando, precisamente te decía, parte de nuestra historia personal no ha sido ajustada, no ha sido alineada, y esto permite o permea que se dé en un momento determinado esa crisis o conflicto, porque lo asociamos con la persona cercana, porque es con la que tenemos. Entonces, todo esto que estamos viviendo provoca en el ser humano una alteración psíquica y conductual debido a una situación que se percibe amenazante. Recordemos que cuando el cerebro graba de alguna manera una situación, va a buscar dentro de los archivos que tiene algo que se asemeje ahí, y la instrucción es bombardeo con ciertos neurotransmisores que me van a alterar y que me van a dejar una conducta, un comportamiento, y que por lo tanto esa emoción va a hacerse un encadenamiento. ¿Qué sucede con el tiempo? Que al momento de estarla repitiendo y repitiendo, pues ya se vuelve en automático. Recuerda que tenemos uno de los modelos del cerebro, o uno de los cerebros responsables, que es el cerebro reptil, trabaja por situaciones de repetición para la, ¿cómo se llama? Para la automatización o automatismos, ¿verdad? Para reducir la carga de energía que se consume por el cerebro al momento de estar pensando, analizando. Entonces, le es más fácil repetir algo que se parece a esto y rápidamente se enciende. A veces por eso no entendemos las respuestas de enojo, molestia que puede tener la persona cuando hay alguna cuestión de algún comentario, alguna situación de una plática, de una pregunta quizás hasta que consideramos fuera de lugar, y la persona, pum, se enciende. ¿Por qué? Porque lo que tiene ya está activado y simplemente detonó por lo que escuchó o lo que vio con la persona que estaba compartiendo ese momento. Esto es muy claro y se da en una relación conyugal a lo que estamos teniendo. Entonces, vamos a ver nosotros los tipos de conflictos, ¿sí? Están los intrapersonales, es decir, con tu propio inconsciente. A veces no sabes por qué lo haces, decía una frase, ¿por qué hago lo que no quiero y lo que no quiero es lo que hago? Y ahí traes un conflicto. Muchos de nosotros no queremos hacer algo y después tomamos conciencia y digo, me arrepiento, no debí haber hecho esto. Pero ya sucedió ese sentido. Tenemos los interpersonales, que ahora sí es entre dos o más personas en esa relación,
y que tiene mucho que ver, repito, con la cuestión dialógica, como vamos a ver en algunos de los temas, la cuestión de la ontología del lenguaje es qué decimos, qué comprendemos, qué analizamos, qué observamos para que nosotros podamos hacerlo. Luego están las intragrupales, que es al interior dentro de los equipos o grupos de trabajo en los que se están dando precisamente relaciones que tienen que ver con alguna actividad en particular. Y las intergrupales, cuando están distintos grupos. Hoy esto, bueno, lo clásico que podemos ver cuando están esas masas le dan a un equipo y a otro equipo. Ahí hay un conflicto, ¿verdad? Que si fue o no fue una falla o una falta, que si marcaron o no marcaron, que si gané o perdí. O sea, se dan, y fíjense ustedes hasta dónde lo hemos llevado. Ha habido hasta algunos eventos muy fuertes, de donde pues han salido personas lastimadas, lesionadas y a veces hasta más graves consecuencias que hemos nosotros estado viviendo en un momento determinado de nuestra vida. Entonces, ¿qué vemos o qué tenemos con respecto a una relación en el matrimonio, verdad? ¿Qué vemos? Las diferentes formas de conflicto. Va a aparecer el conflicto, va a sucedernos y entonces tenemos distintos ciclos. El ciclo de un conflicto constructivo, va a haber un desacuerdo, entonces hay que ajustar esa realidad que refleja una restauración y vamos a ver que el conflicto lo encontramos con una solución a través de la gracia y misericordia, avanzamos juntos, hay una edificación y hay otro ajuste. Son los ciclos universales del cambio. El cambio va a ser una permanente, recuérdalo mucho. Tenemos 3 permanentes en la vida, una de ellas es el cambio, ¿sí? La otra es los principios y la otra es el poder de elegir. Tú tienes la capacidad de elegir qué sí es lo que quieres, no lo que estamos viviendo, lo que está pasando, lo que dijimos. Y el conflicto destructivo, pues entramos precisamente que está el desacuerdo, permitimos que el conflicto sea gigante, hay una confrontación, dimes y diretes, como decíamos, y como consecuencias, pues otra vez sigue y está permaneciendo el desacuerdo en todo momento, en toda circunstancia, en lo que nosotros estamos viviendo. Entonces, esto es muy importante que nosotros lo podemos considerar porque finalmente esto que estamos viendo o que estamos haciendo, vamos a estar viviendo te decía, este ciclo destructivo se queda grabado en el cerebro. O sea, hay una ruta neuronal en donde yo ya, por algo que yo inicié desde hace mucho tiempo y no me di cuenta, ahora lo traigo al matrimonio y ahí me está aconteciendo esta situación, esta realidad. Y es muy importante que tú y yo la podamos tener para que podamos romper ese ciclo y establecer una vía nueva de comunicación en todo lo que estamos haciendo. ¿Cuáles son esos estilos? ¿Qué debemos de hacer en ese estilo de manejo de las situaciones que estamos teniendo? Pues bueno, aquí nos habla algo bien interesante, son los estilos de manejos en los conflictos. Vamos a tener, ¿verdad? Esta realidad en la que tú y yo podamos hacer algo diferente, ¿no? El primer estilo, vamos a ver los del lado izquierdo, que son los, vamos a decir, negativos por ponerle un concepto o los no tan interesantes. Hay un alto interés por las necesidades de los demás, es un estilo complaciente. El comportamiento es pasivo, tú ganas, yo pierdo. Vamos a comer, sí, ¿qué quieres? Lo que sea, o sea, te complazco. Oye, no, se me antoja esto, no, bueno, vámonos allá. Y entonces comenzamos a tener esa situación, interés por las necesidades de los demás. Cuando hay poco interés por las necesidades de los demás y también por las propias, porque a veces también nosotros dejamos. Hay muchas personas que conocemos en esta relación de que si la esposa en el rol que jugó no se levantó y no hizo algo de almorzar, pues no almuerzo, no pasa nada. Y así me la voy llevando, pero luego a la larga vamos a tener ciertas consecuencias en la forma que tenemos. Este estilo se le llama el estilo evasivo. Hay un comportamiento pasivo nuevamente, pero dice tú pierdes y yo pierdo. Ahí tenemos ese y comienza a gestarse entonces el conflicto y a irse generando de algo que estaba pequeño, por no hablarse a tiempo, sucede. Hay otro estilo, el estilo colaborativo, que es el comportamiento asertivo, tú ganas, yo gano, que es un alto interés por las necesidades de los demás y por las propias. En ese sentido, es un estilo colaborativo. Y también hay otro más que es el estilo impositivo, es un comportamiento agresivo, tú pierdes, yo gano, en donde es un alto interés por las necesidades propias. Entonces, muchas ocasiones el ego, ¿sí? El orgullo, la soberbia, el no compartir, el no decir, el no expresar. Y bueno, otro de los estilos que se comparte aquí es el estilo negociador. Está en el centro de estos 5 tipos de estilos que estamos viendo. Dice que es un comportamiento asertivo, ganas en parte y gano en parte.
Es decir, hay una mediación, hay un acuerdo, hay un diálogo, hay un análisis, hay una prospección que va a permitir precisamente llegar a una solución en común acuerdo para dar respuesta a eso y, como decimos nosotros, darle vuelta a la hoja para que ese acontecimiento no regrese o no suceda. ¿Qué necesitamos hacer? Aquí vamos a analizar en el pasado, presente y futuro, en 3 momentos. A ver, ¿qué pasó? ¿En qué momento comenzó a gestarse la situación que estamos teniendo? ¿Sí? Y se salen estas preguntas, ¿qué pasó? ¿Cómo y por qué? ¿Sí? Es decir, hay una situación de cómo fue que fue sucediendo y por qué pasó. No es que tú no me dijiste, es que tú no me hablaste, es que tú no consideraste, que yo esto, las expectativas de las que hablábamos a un inicio. En el momento actual que estamos viviendo, o sea, ¿qué está pasando? Pues ya tenemos ahí una crisis, ya hay un conflicto, ya hay algo que está sucediendo en nosotros. Entonces, ¿cuál es la mejor siguiente acción? Es decir, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos nosotros estar? Y creo que aquí es donde aparecemos tú y yo, ¿verdad? Los consejeros. Ir a una consejería, ir con un experto, con un profesional, y después de ir, porque eso no lo garantiza todo, tenemos que hacernos esas expectativas de futuro, es decir, ¿qué sucederá? Y de acuerdo a la información que tenemos, ahorita vamos a estar viendo también, te decía, para llegar a entendernos más, la cuestión de los temperamentos, la cuestión dialógica, cuando nosotros hablamos, qué tipo de submodalidades utilizamos. Ve, siento, escuchas, entiendes, panorama, desde esta óptica, etcétera, etcétera. Son submodalidades, son lenguajes que van dando cierta expresión y que si no están en el mismo canal, pues va a traer conflictos. Y también de todo lo esto es, ¿cuál es la mejor y peor que puede suceder? Es decir, ¿cómo podemos predecir en ese análisis qué es lo peor que nos puede suceder y qué es lo mejor que podemos tener? Cuando hacemos en pausa, mediando a través de un experto, a través de un consejero, y analizamos, aunque lo haya hecho la pareja en un primer momento, recordemos que cuando está la crisis, la situación no está en las mismas, en los mismos niveles de la posibilidad consciente para tomar una decisión. Por eso es importante la función del consejero y para eso precisamente tratamos nosotros de estar con esta información y prepararnos para cuando llegue esa situación a presentarse. Muchas de las veces es haciendo ese análisis con toda la información, pensamos que cuando ya somos cristianos, nuestro matrimonio va a funcionar. Hoy por hoy vemos, y de verdad se los digo con mucho respeto, lo que está pasando, al menos en los medios sociales e informativos, lo que llega. Pastores de renombre, de mucho reconocimiento en situaciones de conflictos, algunos divorciándose, otros separándose, otros teniendo un alejamiento, y la verdad, esto se está presentando. Por eso el hecho de decir somos cristianos y ya no va a suceder nada, el matrimonio va a ser viento en popa y todo bien. No, tenemos que ver esto. Muchas ocasiones también pensamos en que en la economía tenemos todo y la economía va a funcionar. Tampoco es por ahí. Hay 3 grandes elementos que en el momento de la conclusión los compartiré de las cosas que nos acontecen o suceden y que tenemos que tener por lo menos esas 3 alineadas, esas 3 establecidas, esas 3, vamos a decir, platicadas en una relación conyugal para que precisamente podamos estar alertas que no permee alguna otra situación que pueda desviar el propósito de las cosas que nosotros estamos haciendo. Decía aquí, el esquema sistémico entonces de conflictos, tenemos que entender que tenemos que hacer un ajustes en los aspectos de la herencia generacional. Por ahí no sé exactamente el nombre de la asignatura donde vamos viendo, ¿verdad? Toda nuestra genealogía, todo nuestro esquema, ¿verdad? Nuestros antepasados, por lo menos abuelos, bisabuelos, nuestros padres y nosotros mismos. Esa herencia generacional es cómo ir conociéndonos, ¿verdad? Para poder ajustar los ajustes hacia nosotros, no hacia el otro. También tenemos los ajustes de aspecto de la convivencia cotidiana. Es más bien compenetrando, nos dice aquí, decíamos, por ejemplo, el caso del desayuno. ¿A qué horas? ¿Qué cosas desayunamos? ¿Qué nos gusta? Por lo menos, repito, las cuestiones del orden, de limpieza. Comienza a haber ciertas cositas que no se dialogan porque los hacemos como unos supuestos. Y decía yo al inicio, la expectativa que yo me hago, y ahí es donde comienza parte del conflicto. Y luego le digo, no, mejor ahorita, yo creo que nos vamos a ir entendiendo. Y en lugar de atenderlo cuando debe haber sido, lo vamos alargando y entonces ya se viene como una bolita de nieve que para pararlo a veces es muy complejo y difícil.
Y el ajuste en los aspectos de carácter relacional, es decir, cómo nos vamos a complementar. Pero ¿cómo le hacemos a veces si nosotros mismos aún no nos hemos conocido? Conocerse a uno, que es una de las grandes verdades que han dicho a grandes filósofos, el conocerte a ti mismo es lo que te va a llevar a entender y tener una realidad diferente para comprenderla. Si a veces ni nosotros mismos nos podemos entender, ¿cómo podremos conocer, o compaginar con el otro? Entonces, los conflictos que vemos en estos ajustes de herencia generacional, de convivencia cotidiana y de tipo de carácter relacional en los diálogos, pues es son los conflictos, sucede que entonces lo tengo que hacer al interior, y hablaba al inicio, las expectativas que te haces de la otra persona. Por eso es importante, sí, que puedas tener las expectativas, pero vamos a aterrizarlas y a bajarlas a nuestra realidad. Esa expectativa que yo tengo es que espero y le digo a la otra persona, lo dialogamos para poder establecer las líneas de acción que vamos a seguir para que precisamente esa expectativa vaya llevándonos a la conclusión de lo que tú y yo queremos o pretendemos, ¿no? Dice, ¿cuáles son esos ajustes en el aspecto de la herencia generacional? Es decir, conociéndonos, te hablaba ahorita el temperamento. Ejemplo de los que están aquí ahorita presentes, bueno, el que está conectado, Daniel, yo preguntaría si estás casado, nada más menciona con la cabeza sí o no. Ok, no. Pero ¿sabes tú qué temperamento eres? Igual nada más mencióname. ¿Qué temperamento tienes? Si no mal recuerdo, soy melancólico. Exactamente. Imagínate que te toca, sin darte cuenta, te enamoras de una colérica sanguínea que anda como turbo para arriba y para abajo, emprendiendo y haciendo, y tú tranquilo, pasivo, espérame tantito, déjame ver, pienso cómo le vamos a hacer. Y si no se conocen esos aspectos, ¿qué crees que va a suceder el día de mañana? Pues lógicamente que va a venir un conflicto porque tú no me sigues, tú nada más me estás haciendo el cuento, me dices que sí para no estarte dando lata y comienza y de pronto surge el Daniel interior que trae su herencia generacional y también, pum, algo explota y entonces comienzan, decíamos ahorita, los diálogos o las situaciones y después vienen las agresiones, aunque sean de tipo verbal, de tipo situacional, también después en el manejo de esto conlleva algo que vamos a ver en otras de las sesiones, el concepto de la sexualidad, la intimidad, ¿no? Entonces también ahí comienza a tener ese elemento. Entonces, entender que el temperamento son cuatro, los cuatro los tenemos todos. El hecho es de la herencia genética más la cuestión de lo que se va dando con respecto a las situaciones que vivimos en los desarrollos de diferentes etapas de la vida, te van formando el concepto con el temperamento para desarrollar el carácter, ¿verdad? Que es esa herencia cultural donde me fui desarrollando, pero todos lo tenemos los cuatro. En algún momento todos eres colérico, Daniel, en algún momento eres sanguíneo, en algún momento, pero natural o formalmente, tu temperamento, como bien lo dice ahorita, te lleva más al melancólico. Es decir, a tratar de analizar, a tratar de mediar, a tratar de reflexionar, a no irte inmediatamente. Sientes la emoción, pero tratas de que no vaya más allá de aquellos esquemas. Y esto es lo que vamos a tener. Entonces, entender esto que dice que el temperamento es lo heredado. El carácter, ¿verdad? Va a ser lo que vamos a ir formando de esa herencia cultural que modificamos también. Entonces, la modificación del temperamento no es que lo cambies, sino que sepas entrar en los momentos y situaciones específicas de decir cómo debo de actuar. Imagínate tu temperamento melancólico y si no tuvieras otro, que ves venir una situación grave que va a amenazar tanto tu vida, la de tu hijo, imagínate, no, déjame pensarlo, a lo mejor no trae, tú lo estás viendo que viene con una situación amenazante y no viene. Entonces, aquí se cambia, se modifica para poder estar estableciendo y surgir esto. Y lógicamente que dice los tres grandes elementos, la personalidad, es decir, la conducta y comportamiento que tengo, ¿sí? Y que mostramos hacia los demás. Entonces, esto es lo que proyectamos. Entonces, ¿qué podemos ver? Que en la cuestión de estos tres grandes elementos, lo que a veces proyectamos, entre comillas, es una máscara. Por eso también se le llama personalidad. Viene del concepto griego del parsons, que significaba máscara. Y entonces, cuando estoy con la pareja, me comporto de una manera. Cuando estoy con puros amigos varones, me comporto de una manera. Cuando estoy amigos mixtos, donde hay mujer, varón, me comporto de otra manera. Cuando estoy con pura mujer, me comporto de otra manera. Cuando estoy en una fiesta, cuando estoy en el trabajo, entonces vemos que no desarrollamos una autenticidad, que vamos inconscientemente
poniendo ciertas máscaras y ya llegamos a la casa y quizás también aprendemos a tener otro tipo de máscaras que de manera inconsciente, vuelvo a repetir, nos surge o nos va dando por la expectativa de las cosas que yo estaba pensando o estaba queriendo tener en un momento determinado. Otro más que tenemos, la familia origen dice nuestros propios conceptos de normalidad. Para ti, ¿qué es normal? Pues que la mujer haga esto, sí, pero para ella no. Y ahí empieza el conflicto. Ahí empiezan las cosas que vemos porque no llegamos a acuerdos de cuáles son nuestros roles. Uno los tiene unos roles de herencia cultural familiar. La mujer es la que lava, la mujer es la que arregla, la mujer cuando... Pero la dinámica de la vida actual, el siglo XXI, es otra totalmente. Es difícil comprender los roles de decir, te toca hacer esto. El cuidado de los hijos, el recoger, el pasar, el llevar, el atender, el cuidar, es un rol que se tiene que hablar. Y como hablábamos ahorita, ese concepto de normalidad se tiene uno que sentar con la pareja en la actualidad y hablar precisamente, por eso decía que uno de los primeros consejos es cómo definir los roles para que esto puedan operar y puedan funcionar de esa manera, ¿no? Entonces, si aprendimos, por ejemplo, en el caso tuyo, Daniel, dices, bueno, ya me reconocí, hice la prueba, el test me sale melancólico. ¿Qué te hace llevar a estar? ¿Por qué te gusta de alguna manera de pronto estar en ese concepto de solo? Cuando hay un conflicto en la situación, necesitas estar como que aislado para poder procesar las cosas, ¿no? Para poder entender las cosas, para poder accionar las cosas, y ahí tenemos. Entonces nos habla que somos producto del pasado, es muy cierto, pero no prisioneros. La herencia no la vamos a poder cambiar, le decimos. La modificamos, que eso es lo interesante. No la cambiamos, la modificamos. Recuerda que un cambio puede regresar otra vez. Cuando tú modificas hay una transformación y en la transformación ahí viene precisamente, hablamos, y esta palabra yo te la puedo decir como especialista en el área de mecánica, cuando decían los carros alterados o modificados, ya no son iguales, ¿verdad? Traen otro concepto. Las válvulas se cierran, la cabeza está más pequeña, la explosión, el campo donde se da, se modifica en ese sentido. Entonces, sigue siendo un motor, sigue siendo el cigüeñal, siguen siendo todo esto, pero en esa modificación ya hay cambios que trajeron una transformación del funcionamiento de las cosas que estamos haciendo. Entonces, recordemos que inicié, repito, con las expectativas. Entonces, ¿qué expectativa tengo o qué significa para mí el concepto de matrimonio? ¿Cuál es el rol que debo de jugar como varón o como mujer? ¿Y qué es lo que estoy esperando de la otra persona? ¿Cuál es ese concepto cuando hablamos de los términos? Mi casa, tu casa, nuestra casa. Porque desde ahí a veces empezamos. Y entonces vamos a ir a mi casa, y así como que la expresión, ¿verdad? De como que el lugar. Ahí viene tu niño, mi niño, no es nuestro niño, y comienza a ver en expresiones lingüísticas algunas situaciones que nos puedan de alguna manera ir llevando. Y después, como viene aquí este ejemplo, ¿verdad? Cargamos, como decíamos, cargando en la mochila el peso de todos esos elementos, de los miedos, de las fobias, de la situación, de la inseguridad, de la culpa, de todo lo que tuvimos que viene en nuestro bagaje desde nuestro desarrollo infantil hasta nuestra vida ahora adulta, qué es lo que acontece y qué es lo que estamos viviendo o qué nos está pasando para poder salir adelante en las cosas que estamos haciendo. Los ajustes en los aspectos de la convivencia cotidiana, es el decir, cómo irnos compenetrando. Vamos a decir, aquí vienen los roles en la pareja. ¿Qué necesitamos hacer? ¿Quién viene? ¿Quién va? Mira, yo tengo una experiencia contada o narrada, ¿verdad? En el área de donde nosotros trabajamos, que es el área de deportes también, en donde hay un atleta paraolímpico que ha llegado precisamente a participar en Olimpiadas. Conocimos a este matrimonio, dio su testimonio, y entonces hablaba de el chico, era un hijo, crece con una parálisis completa, una cuadriplegia, ¿verdad? Tiene que andar en silla de ruedas, y resulta que pues para la mamá era muy difícil cargarlo a cierta edad. Entonces llegó un momento en que trabajando los dos no podían hacerse responsables del hijo, y entonces dialogaron, establecieron, convivieron y se dieron cuenta que la mayor opción o posibilidad que tenía de mejoras en el trabajo era la esposa. La esposa aceptó el reto de trabajar ella, el esposo de quedarse en casa, hacer las cosas de la casa y aparte atender al chico, tanto que le puso tanta atención y que, bueno, repito, lo llevó a estándares físicos que le permitió estar participando en Olimpiadas. Y aquí viene cómo llegaron a ese acuerdo, cómo él tuvo que ceder
a dejar un trabajo con el cual estaba él luchando, ¿verdad? Por lo que había preparado y estudiado, pero también tiene una realidad, el cuidado de su hijo. Entonces aquí vemos cómo lograron el éxito dialogando y pareciera ser que uno se dio o perdió sus sueños, pero a veces no entendemos que la vida nos pone en esos escenarios. Quizás haciendo lo que estaba haciendo nunca jamás pudo haber sacado a algún atleta el llevarlo hasta Olimpiadas, como fue en el caso con su hijo. Entonces, esto que vamos a hacer o que se está viviendo es cómo nos vamos a conocer, cómo nos vamos a compenetrar, cómo nos vamos a comprender. Nos dice, no es tan importante cómo él piensa el conflicto, sino cómo termina. Repito, los conflictos se van a dar. A veces el estrés cotidiano, el estrés laboral, las cargas de trabajo, las situaciones que el mundo tan dinámico y acelerado en el cual vivimos, nos llevan a situaciones que cuando llegamos a la casa lo descargamos de manera inconsciente y entonces si no sabemos, si no comprendemos qué es lo que puede estar pasando alrededor de la persona, también nos vamos, como decimos, vamos a engancharnos rapidito y entonces a veces el conflicto no termina en buenos términos y se va extendiendo. A veces parejas que se dejan de hablar, de tocar, de sentir un abrazo, de dar un despido, de un saludo, hasta por días y hasta por semanas y como que hasta que permitan que esa emoción o ese sentimiento se vaya desvaneciendo de manera natural. Y sí pasa, el detalle está que ya está la ruta neuronal, hablaba hace un rato, está esa ruta neuronal que ya sabe cuándo se activa, cuando vuelve a suceder, se vuelve a activar, vuelve a suceder, se vuelve a activar, y llega un momento en que ya se hace supercarretera, ya no es un caminito, y entonces ese problema es más rápido, el concepto del enojo, de la molestia, y entonces que venimos, ya no puedo más, hasta aquí llegamos, tú tu camino y yo el mío, ahí nos vemos. Ese es lo más fácil que está aconteciéndonos ahorita en la realidad de la relación en pareja. De hecho, la estadística nos dice que de cada 10 matrimonios, 7 se divorcian en los primeros 5 años de vida. O sea, no hay una tolerancia, no hay un margen que permita precisamente este concepto de lo que es la convivencia cotidiana. ¿Cómo compenetrarnos? Hoy sabemos, ¿verdad? Decía hace un rato, ese árbol genealógico de dónde venimos, esa herencia genética que se va estableciendo. Imagínate toda esa combinación de características, de genes, de definición, se suman en un momento determinado papá y mamá y aparecemos tú y yo. ¿Te puedes imaginar la carga real que venimos arrastrando desde bisabuelos, abuelos y padres? Estamos hablando que por el lado del padre son 14 personas, perdón, 7 personas y 7 personas por el lado también de la mamá. Estás hablando de la herencia que biológicamente tenemos, son de 14 situaciones que vienen viendo. Entonces, vemos cómo esa carga nos va determinando, nos va haciendo algo dentro de esa convivencia cotidiana. No lo vamos a entender, decía ahorita, en el diálogo, en la comunicación. Es que no te fijas, es que mira, yo hago, y la otra persona siente. En el diálogo nunca se van a entender. El canal de comunicación están cerrados para ambos. Y uno no se comprende, uno no se da. Porque la persona que expresa yo siento, no ve. No porque no vea o porque no tenga los ojos. Es que su canal de entender y comprender el mundo que lo rodea no está situado en lo que ve, sino en lo que siente. Y allí piensa un gran conflicto. De hecho, es una de las grandes situaciones que estamos viviendo en la actualidad en ese sentido. Y el otro respecto en la sexualidad. Hay un conflicto muy grande que se va dando. El primero, el tabú que se viene arrastrando, como decíamos hace un ratito, de la situación o de historia tanto social o cultural como familiar. ¿Qué se dice, qué se habla acerca de todas estas expresiones y que se puede dar? Tenemos una clase, ¿verdad? Creo que se llama así, Arturo, del concepto de la sexualidad, y veíamos alguna pregunta que surge, que si es bueno, que si es malo, algunas prácticas, algunas situaciones, en el común acuerdo le digo, mira, no hay un manual. Yo te voy a decir algunos principios biológicos, algunos principios fisiológicos, y algunos principios higiénicos, y la decisión la van a tener ustedes como pareja. Eso es lo que nosotros aconsejamos, porque no hay un manual que nos diga o nos restrinja en este concepto, pero lo que sí debemos de entender es que la sexualidad en muchas ocasiones es manejada o es, como te diré, manipulada para acceder hacia algo o ceder hacia algo. Repito, es para acceder a algo o para ceder en algo. Y en muchas ocasiones es manipulativa, ¿no? En esas expresiones, porque hoy por hoy sabemos que la parte instintiva de reproducción no es nada más eso, pero cuando de manera consciente, comprometida y responsable
Una sexualidad es una persona, no es nada más el acto mismo del encuentro entre dos seres, el hombre y la mujer, sino la expresión del tacto, de la mirada, de las palabras, de muchos elementos que alrededor de todo este concepto va a estar ahí. Pero esto es algo muy importante, saber encontrar y saber buscar y saber entender, darle lectura a las mismas necesidades, tanto en el varón como en la mujer, para que pueda darse esa convivencia de manera real y sustantiva. Y dentro de estos aspectos, pues vemos aquí que estaba una explicación del matrimonio, según Génesis, ¿verdad? 2:24, dice, ahí dice, por lo tanto dejará, hay una transición, ¿verdad? Dice aquí, el hombre tenemos que tener una madurez. Por eso hoy vemos como pequeños chicos o jóvenes de muy temprana edad, que no es un factor, ¿eh? También conozco algunos que muy jóvenes y han tenido matrimonios larguísimos, ¿no? También no es eso, madurez no tiene que ver con la cuestión, tiempo o de edad, sino en la compenetración y conducta conceptualizada de qué es lo que representa y cuál es ese compromiso. Dice aquí, dejará a su padre y a su madre. Habla de un modelo de una familia completa. Dejará esto, una nueva familia y se unirá. A su mujer es un complemento, y esta es una palabra muy clara, a su mujer, no aquí no hay esta situación como dijo alguno. Los géneros son para la música, no para las personas. Esto nos debe de quedar muy claro, de poderlo entender, de poderlo estar estableciendo, para que no haya esa situación de que la lingüística está diciendo una expresión o esto, o cambiar una letra, piensa que va a ser la modificación de las cosas. No es como sucede. Dice, y serán, es un proceso de aprendizaje, dice, y serán, exactamente decía, no nos casamos porque nos amamos, nos casamos porque vamos a aprender a amar, porque vamos a aprender a tener confianza, porque vamos a aprender a ser los buenos amigos, los compañeros, los ideales que vamos a ir construyendo paso a paso y año tras año. Dice, y será una sola carne, que es la intimidad, lo que hablábamos hace un momento de la sexualidad, es la intimidad profunda entre dos personas. Es un momento tan especial, ¿verdad? Que Dios diseñó precisamente para el ser humano, y que como transición de esa experiencia, ¿verdad? Pues viene la concepción, viene la reproducción, viene la multiplicación precisamente de la creación de un nuevo ser hacia esa extensión de la familia en un momento determinado de lo que tú y yo estamos viviendo y que estamos haciendo. Por lo tanto, dice aquí que hay tres cosas, te decía yo, que deben de estar presentes en este concepto. En una relación matrimonial, la comunicación, el sexo y la economía del dinero deben de ser tres grandes pilares. Podría haber más, pero esos tienen que ver, pues tienen que estar alineados en esa solvencia. Y cuando hablamos del dinero, no es que nos sobre, que tengamos, sino por lo mínimo cubrir las necesidades básicas de una relación, porque si no, entonces a la larga, en el tiempo puede llevarse a una situación de ruptura o mediarse. Sin embargo, también hay estudios con respecto a este tres, que si por lo menos dos de estos tres están presentes, pueden mediarse y pueden atenderse algunas situaciones antes de que lleguen ya a situaciones muy críticas de conflictos, en donde pues en algún momento sí dar un paso atrás va a ser algo complejo. La comunicación es algo tan importante como la sexualidad y el dinero. Puede haber comunicación y tener una buena relación íntima o de sexualidad, y esto prevalezca, aunque por así el dinero no esté fluyendo como quisiéramos y todo. Puede prevalecer un matrimonio. Puede prevalecer cuando hay el dinero suficiente y la sexualidad está también latente, aunque no haya comunicación. Una comunicación tan asertiva o tan abierta o tan incluyente, no la hay, pero con esos dos, y así cada uno de estos, donde dos de estos tres puedan estar presentes, puede subyacer. Tiene un alto porcentaje de que puedan, entre comillas, es una sobrevivencia lo que van a tener, y hay que atenderlo porque también hay que ver ese punto. El mundo se vuelve ciego, sordo y mudo, discrimina y legaliza lo que no puede controlar. Hoy vemos cómo se están hablando de muchas situaciones alrededor de esto y el concepto del matrimonio, cómo lo están manipulando hasta a través de leyes, ¿verdad? El matrimonio igualitario, el matrimonio esto y todo lo que se va dando, pero el concepto, cuando de origen mismo, ¿verdad? La raíz constitucional del matrimonio es para la reproducción de la especie, es para formar una familia, no es para que te hagas cargo de, sino para formar una familia. En esa comunicación dice que una relación conyugal
la verdad se debe decir con amor, ya que el amor es el requisito para hablar la verdad. Pero si la relación es inmadura, busca el divorcio. O sea, aquí hablamos que cuando tenemos esto, en lugar de dialogar y mediar las cosas con sabiduría, con prudencia, con entendimiento a la luz de la verdad, en muchos de los casos siempre estamos tratando de enmascarar lo que es realmente la realidad. Y ahí es donde comienzan nuestras fallas. Inconscientemente la otra persona se siente defraudada, se siente no tomada en cuenta y comienza entonces los sentimientos a aparecer y lógicamente que esto permite que el enemigo tenga la incertidumbre, traiga la discrepancia entre la realidad y la ficción de las cosas, de las expectativas que se van haciendo y entonces esa ruptura a veces de volverla a conciliar pues tarda su tiempo, lleva su tiempo. Nuestra sociedad se preocupa por la apariencia, no por la consecuencia. Hoy por hoy también vemos esa situación. ¿Y qué justificamos? Es que era mejor que se hayan divorciado porque no lo estaba llevando bien. Es que era mejor que se separaran porque ya estaban llegando a esto. Cuando la realidad es que no hemos visto del origen, porque las dos personas al no tener la sanidad interior completa, a donde quiera que vayan y con quiera que estén, lo único que cambia es la cara, pero las consecuencias se van a presentar. Hay personas, decía uno, dice, no sé si lo recuerdas, un gobernador que decía, yo creo en el matrimonio, ya llevo 5. Entonces, le sigue apostando, ¿verdad? De alguna manera a seguirse casando, pero no tiene la responsabilidad de hacerse responsable de lo que está sucediendo en un momento determinado de la vida de esa persona. ¿Qué hacer cuando nos toca participar en un conflicto? Pues bueno, hay algunas lecciones que podemos nosotros estar viendo aquí. Vamos a ver algunos puntos. Evitar enojarse y expresar los sentimientos. Tenemos que ser pacientes y ser congruentes. Una comunicación clara y sencilla, sin traer, decíamos nosotros, sin ser de alguna manera históricos e histéricos, ¿verdad? Porque luego sacamos historias, no, pero que hace 3 años, o sea, ya no, es en el momento las cosas que están pasando. Hacer planteamientos positivos y facilitar que otros lo hagan. Hablar sobre las causas subyacentes en el conflicto e intentar entenderlas. Un quinto, ser transparentes, hablábamos hace un ratito, ¿no? De ser congruentes en la cuestión de las cosas que estamos hablando. El 6 es trabajar con los asuntos, no con las personas. Siempre lo he mencionado también esto. Y bueno, ahí están viendo algunas indicaciones dentro de la Biblia, algunos de los elementos ahí están tocados, pero siempre lo digo, el problema no es con la persona, es con lo que subyace a través de la persona. Las causas de la que se está componiendo es la expectativa que tú y yo nos hacemos de esa persona. Y entonces el problema lo tenemos con la imagen de las cosas que pensamos que deben de ser, ¿verdad? Evitar traer conductas y situaciones pasadas que nada tienen que ver con la situación actual, que decíamos hace un momentito también. Retroalimentar honradamente. Luchar porque todos salgan ganando. Que esa es la situación. No juzgar, no considerarse superior y promover igualdad, no marginar al otro, no centrarse en el control, sino en el problema y mostrar empatía, mostrar entendimiento. Nunca vamos a ser iguales. A veces esa situación también que nos está llevando a consumir, que se habla todo de una equidad, de una igualdad, de una inclusión. Nos manejamos muchas palabras, pero al final de cuentas, la parte más entendida de esto es cómo ser empáticos. Y el ser empático es posiblemente no esté de acuerdo, pero entiendo tu punto de vista. Entiendo tu punto de vista, vamos a centrarnos y en esta relación, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos mediar? ¿Qué podemos establecer? ¿Qué podemos definir? Y si entre nosotros no podemos, dice, entonces, ¿cómo meto a un tercero? ¿Cómo meto a un mediador, a un consejero o a alguien que promueva desde un punto neutral las cosas o situaciones que tú y yo estamos viviendo o estamos pasando para poderlo hacer? Voy a llegar a la conclusión, pero si no, sin antes compartirte lo que te decía hace un ratito. Dentro de una relación conyugal, para poder entender cuando uno define roles, cuando uno define valores, principios, tareas, compromisos y sobre todo eficiencia y resultados, nos hablan de que hay 5 lenguajes del amor. Uno son las muestras del contacto físico, el abrazo, el beso, la despedida, el saludo, siempre la expresión, el estar pendiente de esto. Dice los actos de servicio, es otro lenguaje del amor. El acto de servicio es te llevo, te ayudo, yo lavo, yo ahí recojo, yo ahí ordeno, yo pongo esto, comparto contigo las tareas que tenemos dentro de casa para que no sean exclusivos de una sola persona en este momento. Lo otro concepto son los regalos, las muestras siempre en la relación. Pero te decía yo algo tan delgadito, ¿verdad? Que tampoco sean para
Y siempre en la mayoría de las relaciones, cuando un varón llega con el regalo, es la pregunta de la esposa es, ¿qué hiciste? ¿O qué quieres justificar? ¿O qué me quieres pedir? ¿O qué quieres aceptar, verdad? Porque en muchas ocasiones no nos damos cuenta de aceptar de alguna manera este proceso de recibir. El otro elemento, otro lenguaje de amor son los tiempos de calidad. Muchas ocasiones los roles, las actividades, las asignaciones que tenemos dentro del trabajo como proveedores de casa, a veces no nos damos en la tarea, pero cuando existe la posibilidad en los periodos de vacaciones, en los periodos de recesos o descansos, esa calidad de tiempo de pasarlo en familia, de pasarlo con la esposa, con los hijos, con la familia, en esa relación, es otra muestra, ¿verdad? Que le estás diciendo o le estás expresando lo importante que se considera otra situación de esa persona. Y lo más importante, las palabras de afirmación. Las palabras de afirmación. En muchas relaciones pensamos siempre, y escucho este diálogo entre las parejas que me dice, es que él ya no me dice cuánto me quiere. Y la respuesta del varón dice, es que sí te quiero, si no, ya no estuviera aquí. Entonces, lo que necesita la persona, la mujer, es una persona auditiva. Recuerda, el enemigo le habló a la mujer para que cometiera el pecado, esa separación. Entonces, a lo que voy es que la mujer tiene muy activo la parte auditiva. Entonces, ella requiere esas palabras de afirmación. ¿Cuánto significa? ¿Cuánto la amas? ¿Cuánto la quieres? ¿Cuánto le agradeces? ¿Cuánto tú estás realmente contento por haber tenido la elección de que esa sea la persona que acompañe en este trayecto que llamamos vida? Y que bueno, pues de alguna manera estos lenguajes de amor son muestras que se van a tener. Entonces, pues David revisa, y los que no han tenido todavía la oportunidad de estar casados y van a tener la posibilidad del día de mañana de casarse, bueno, que sepan que son cosas que debemos de ir incorporando, que quizás ni la familia ni la sociedad nos los enseña, pero tenemos que aprenderlos para poderlo tener. Entonces, ¿qué podemos nosotros hacer en esta conclusión? Dice que para evitar los conflictos derivados de una falta de criterio en nuestras decisiones, vamos a sintetizar algunas pautas prácticas que nos orienten en nuestra labor como padres también y como esposos o matrimonio. Están ella y él, los espacios propios, pero hay un espacio común de pareja. Y esto es algo que también lo venimos diciendo hoy por hoy en la realidad. Muchas de las parejas actuales, que vamos a decir entre comillas jóvenes, siguen todavía marcando mucho ese espacio de no perderse la relación personal. Y entonces hablamos de que a veces los varones han puesto que el miércoles es mío y me voy con mis cuates, o el jueves o algún día, y la mujer también hace lo mismo, yo me voy con mis amigas. Y no es que sea malo o bueno, pero no tenemos que establecerlo como que así va a ser todos los días, una rutina. Sí podrá salir a convivir, pero son situaciones impredecibles donde no están pensadas, van a salirse y viene algo, pero no establecidas, como que el miércoles ni cuentes conmigo porque yo ya tengo esto. Que pasa, es muy común encontrarlo ahorita en los matrimonios jóvenes. Él tiene su espacio, ella tiene su espacio y se olvidan de construir el propio de manera de pareja. Entonces, ¿cómo vamos a poder ayudar si el día de mañana están presentes nuestros hijos y que no se repitan esos modelos? Potenciar la autoestima del niño, siempre lo digo, aplicar normas y disciplina, la distribución de las responsabilidades y asignaciones y tareas, la selección de los contenidos, en qué sí se va a ver y qué no se va a ver, porque esto es algo bien importante, la comunicación, y algo muy importante en esta relación es la demostración de afecto. Entonces, vemos aquí en esta presentación, en este primer apartado, las crisis o conflictos en la relación conyugal, pues nos deben de surgir de las expectativas que nosotros nos hacemos, y que en el trayecto de desarrollo de esa relación es cómo podemos irla mediando para que no llegue precisamente a terminar en una crisis o conflicto que nos lleve a una separación o ruptura de ese matrimonio. Ahí es que bueno, Arturo, dejamos esta presentación, y pues si hay algunas aportaciones o preguntas, pues estamos dispuestos a seguir aquí en este contenido. Dejo de presentar esto. Excelente, excelente, doctor. Gracias, gracias por compartir. La verdad que son temas muy edificantes que cada que nosotros podemos escuchar, pues nos recuerda, ¿verdad? Y se nos refresca algo que tiene que ver con la relación conyugal y que sobre todo lo que comentaba ahorita, ¿no?
actualmente cómo estamos, según los censos actuales, cómo estamos referente al matrimonio, por cada determinados matrimonios, cuántas separaciones tenemos. Y tiene mucho que ver, ¿verdad?, con toda esta influencia, con todos estos estereotipos, con toda esta moral emergente y bueno, todo lo que estamos viendo en el entorno. Pero bueno, Daniel, adelante, si surgen preguntas, adelante, Absalón, Claudia, Tony, No sé qué hacen. adelante. ¿Yo voy? Adelante, Daniel, sí. Ok. Tengo una pregunta. Muy bien. Y tengo, la pregunta es, muchas veces en pareja se ve como que cuando empiezan ella y él están así como unidos. Y con el paso del tiempo, los conflictos se crean porque se quieren separar y obviamente tener sus propios espacios. Entonces, el hombre, pues obviamente se tiene que retirar para volver a amarla en dado tiempo, pero yo veo que los conflictos son como que son tan unidos y ya se desesperan y ya no quieren estar juntos. Sin embargo, no llevan una comunicación y no llevan como un balance, pues. ¿Y cómo podría arreglar uno eso, tratar con eso? Porque siempre al principio de la relación todo es muy bonito de rosa, claro, pero cuando se empieza a poner que yo ya necesito mi espacio, es como si la pareja se empieza a poner frustrante, pues. No sé si me doy a entender con lo que estoy hablando. Pues vamos a darle vuelta a toda esa revoltura que nos hiciste. No, Dani, claro que estuvo bien. Sí, precisamente lo que nosotros estamos tratando de decir, Dani, en este sentido es, ¿qué pasa? Viene el enamoramiento. Hay que entender dos cosas primero. Viene el enamoramiento. Entra por uno de los sentidos. Fue el aprecio, el gusto, algo disparó en ti esa situación. Entonces, cuando el enamoramiento está, hay una química cerebral que se va dando. Esa química cerebral te permite, ¡pam! Y entonces, ¿qué hace? Te pone así como los caballitos, nada más puedes ver eso. Y entonces te van a decir, no te conviene por esto. No, yo sé que esa es la persona. No, es que yo, que... Pero el enamoramiento, que es un proceso bioquímico en el cerebro, te tarda entre 6 meses o un año máximo si se va alimentando y cuidando. Después viene un decaimiento, lo que tú hablabas ahorita. De pronto, ¿what? ¿Me casé con este o con esta? Como que no me fijé que oye, no me fijé que le huelen los pies, no me fijé que tiene esta cosa, no me fijé que comienzan esas situaciones, pero viene el concepto, el otro proceso es la adaptación de las cosas que se van dando. Entonces, por eso hablaba ahorita yo y decía, el matrimonio es una situación de no nos casamos porque te amo, sino que vamos a decidir amarnos en el proceso. Voy a aprender contigo la situación, pero también habla de un elemento que tú mencionas ahorita, Dani, es tener la madurez. Hablamos ahí hace poquito, ¿verdad? Hablaba del hombre debe tener una madurez, el varón debe tener una madurez, la mujer debe tener una madurez. ¿Cuál es esa madurez? Algo muy sencillo. Te vas a casar, ya no estás solo, punto. Eso es lo primero que tú debes de entender conscientemente. Ya no eres tú. Hablamos ahorita de los conflictos. Cuando tú entras al matrimonio, pero yo quiero seguir viviendo como soltero, es decir, no te aviso, llego a la hora que sea, no tengo que decirte qué estoy hablando, en qué posición de ese conflicto, de los 5 momentos que hablamos que se desarrolla o el estilo del conflicto es cuando no me interesa lo demás, me intereso nada más yo. Es que yo tengo necesidades, es que yo cuando era niño tenía esto, es que sí, otra vez regresamos a la película y entonces el problema estamos viendo que vimos ahorita también en ese desarrollo evolutivo del ser es la historia personal que trae la persona, pues no hay una sanidad interior. Entonces sí se requiere, ¿verdad? La atención y la participación de un especialista que permita precisamente hacer esa sanidad interior, pues para que vaya uno a empezar a retomar esto. Esto es muy clásico, como bien lo decías ahorita, Daniel, porque precisamente al no entrar con una madurez al matrimonio, queremos, repito, la situación, de hecho, para mí el concepto de esa famosa luna de miel no dura más que 2, 3 semanas y ya comienzas al decaimiento. A los 3 meses ya comienza, a los 6 meses, te digo, al año, ya. Me di cuenta que no era la persona indicada, pero hace un año decías que no vivías sin ella. Entonces entramos en eso. Acuérdate que decíamos ahorita mismo, el primer conflicto es contigo mismo, la cuestión intrapersonal.
tu expectativa, tu diseño, hacia dónde lo quieres llevar. De hecho, no sé la edad que andes, Dani, pero ahorita hay un grupo muy grande entre los 25 y 40 años. Los varones no se quieren casar. Tienen un pavor, un temor a ese concepto de que no, déjame tener esto, déjame tener aquello, déjame hacer esto, no. Entonces, no hay un momento ideal, eso también me queda claro, pero es un concepto que se está viviendo en la actualidad, que muchos de los varones no se quieren. Está habiendo una laguna generacional, ¿verdad? Entre las cosas que están pasando y están sucediendo en nuestra sociedad actual. Listo, Dani. Pues por ahí, contestar. No sé si quieres comentar algo, Daniel, más. No, está más que contestado. El No. primer conflicto siempre es con uno, en la forma en la que cambia la perspectiva ante cómo está viendo la realidad ahora. Así es. Gracias. Muy, Al contrario. muy bien, Daniel. Adelante, ¿quién quiere hacer uso de la palabra? Preguntas, comentarios. Ándele, ¿qué es ese silencio? No, pues por lo que veo, creo que no hay comentarios. Dios le bendiga, pastores. Adelante, Pati. Adelante, adelante. Aquí saludándolos. Qué alegre poderlos escuchar y ver nuevamente. Prende la Solamente quería, cámara, por qué no el dimita? porque solo yo los quiero ver. No, eso es trampa. Ahí está un Pues, conflicto, ahí está un conflicto de intereses. como usted lo quiera ver, pastor. Depende del lente con que lo vea. Me encantó la conferencia. Realmente es bien importante el hecho de entender que nosotros traemos algo desde cuántas generaciones, ¿verdad? Y eso es algo con lo que nosotros tenemos que trabajar primero y algo que siempre he escuchado y que me gusta recordar es que nosotros no nos casamos para que nos hagan felices, sino que nos casamos ya siendo felices, ¿verdad? Para convivir, para pasar tiempo en armonía y en coinonías. Es donde yo voy a dar lo que yo tengo de mí y recibir lo que la otra persona tenga, pero si el conflicto es llegar al matrimonio pensando, oh, que esa persona me va a hacer feliz, porque nadie te va a hacer feliz. Y yo siempre he dicho, bueno, pues si usted quiere que lo hagan reír, vaya y búsquese un payaso, ¿verdad? Pero no espere llegar al matrimonio a que lo hagan feliz ahí, porque ahí sí está, ahí es donde está el conflicto, como decía el pastor, y pues nada más saludarlos y que Dios me los bendiga. Qué bueno, gracias por la invitación. Aquí estamos siempre esperando esas invitaciones. Gracias, Pati, gracias que te uniste a poder escuchar y poder también participar, saludarte. Absalón, adelante, si gustas darnos alguna aportación, vamos a ir cerrando ya la clase. ¿Qué tal? Pues un saludo a todos. ¿Sí me escucho bien por ahí? Ahí te escuchamos bien, Absalón, adelante. Ok, pues un saludo a todos. Pues no, pues igual, excelente conferencia. Realmente, pues yo aún no estoy casado, ¿no? Pero sí, como que extiende un gran panorama. Yo creo que la mayoría de problemas que siempre surgen en una pareja, al menos, pues yo tengo varios amigos que están casados, ¿no? Y siempre hay un dicho que dice, el soltero casa quiere y el casado calle quiere, ¿no? Y siempre los casados dicen, no te cases, pero escucho esto y digo, no hay nada más bonito, la Biblia también nos enseña, ¿no? Que lo más bonito de todo es ponerse de acuerdo y cuando uno se pone de acuerdo, cosas buenas suceden. Entonces, me queda mucho esto de verdad, yo anteriormente nunca habría pensado en casarme porque pues yo vengo de un trasfondo
ateo, vengo de ser marxista, vengo de la política intelectual, vengo de todo este rollo sensacionalista sobre pues la dialéctica materialista y todo ese rollo. Y pues realmente nos enseñan que el matrimonio no es más que la consumación del capital, ¿no? Y es cuando dos consumidores se juntan para lograr ser representantes de figuras jurídicas para pagar impuestos y construir una vida de consumo y gasto permanente, ¿no? Pero hoy que amo a Jesús y que pues tengo novia, parece un milagro, pero tengo novia, este, ahorita le estaba diciendo, ¿no? Que estaban tocando ese tema de conflictos y me dice, es bueno que antes de que te cases, dice, todos las personas que se quisieran casar deberían tomar primero este tipo de consejos, de terapias, de enseñanzas, para llegar al matrimonio con un instructivo, porque regularmente llegamos al matrimonio con tres premisas, ¿no? Sexo bajo la voluntad de Dios, que esa es una de las cosas más comunes, al menos entre la juventud, la banda que se casa joven, este, el tema del felices para siempre, ¿no? Creemos que el matrimonio es una felicidad perpetua pero no entendemos que es una montaña rusa, altas, bajas. Y la tercera es que creemos que ya no nos vamos a aburrir de la otra persona cuando somos seres humanos y la comida más deliciosa desgasta. Entonces, cuando nosotros entendemos todo esto, yo créanme que hoy, gracias a esta conferencia, estoy más convencido de que quiero casarme. Es todo lo que tengo que decir. Oye, fíjate que en eso, Arturo, que es lo que nos acaba de compartir, gracias, Absalón. Espero que no estés igual que en la foto, porque entonces sí, mejor así síguele con la foto. No, la verdad que es algo que, de hecho, te quiero compartir algo, Absalón, ¿verdad? Que nosotros estamos trabajando a la par con algunas iniciativas, ¿verdad? Donde, por ejemplo, el clérigo en la sociedad tiene su apartado, sobre todo en la Iglesia Católica, los contrayentes van a pláticas prematrimoniales y ya les dicen y todos les hablan, pero todos les hablan con respecto a la Biblia. Dios dice y Dios dice y Dios dice y el cuate dice que sí a todo. Se casan y de ratito ya cual que la muerte nos separe, hombre, ya a los 3 meses ya se andan separando. Pero también estamos haciendo una iniciativa que también la parte legal y psicológica intervenga en ese concepto. Es decir, la parte legal que les diga, cuando ustedes están así, como tú bien decías, Absalón, contraen un contrato matrimonial. ¿Es bajo los mismos bienes, bajo separación de bienes o bajo qué circunstancias para empezar? Dos, ¿qué es lo que las consecuencias de una separación o ruptura cuando hay esto, cuando hay hijos, cuando está todo? O sea, que les hagan ver todo el trasfondo de lo que implica la parte legal. Y después vemos la parte psicológica, que serían estos elementos que acabamos de compartir, es que se compenetren, que conozcan, que hay temperamentos, que hay formas dialógicas que no utilizamos los mismos verbos. Y en la parte de la intimidad, mira, algo tan sencillo que comienza a hacerse un reflejo. En la intimidad, la mujer siente y el hombre ve. Y resulta que todo se hace a oscuras, entonces pues hay un conflicto ahí en todo momento. De alguna manera ya en una práctica social que se está estableciendo. Y es cuando ya no esté nadie atento, cuando ya no hay ruido, cuando ya no hay todo lo demás, cuando la expresión de la intimidad pues no tiene un horario de alguna manera. No es cuando. Entonces nosotros mismos, por la dinámica, como bien decías, Absalón, la misma dinámica social, laboral o el trabajo, pues ¿cómo voy a hacer aquí? ¿Cómo va a ser allá? Pero ¿qué tal los que andan trabajando y en las infidelidades a esa hora andan a mediodía llenando otros apartados que no deben de ser los que está sucediendo? Entonces, entenderlo esto es lo que creo que nos va a servir mucho en la actualidad para no verlo como un dogma, ni tampoco como una situación, pero sí ver lo que decía ahorita, cuál es esa compenetración para hacer un análisis, ¿sí? Y una información que yo tenga para poder discernir. Decía uno de las cosas que tenemos, el poder de elegir. Pero ¿cómo elijo si no tengo toda la información posible para que me dé? Entonces es algo importante en la actualidad, como bien lo dices, de que estos temas sean tocados a las personas que van a tener por primera ocasión esa decisión, ¿verdad? Y como consejero nos va a servir para poder atenderlos. Esa es la otra herramienta más poderosa que tenemos. Adelante, Arturo. Muchísimas gracias.
Sí, Absalón, gracias por la participación. Hace como 2 años estuve yo por acá en la zona purépecha y referente a lo que comentan, una costumbre que tienen en la zona purépecha es que cuando se casan, las bodas duran a veces hasta 3 días y los papás les compran todo pues al matrimonio nuevo. Ujú. Casa, muebles, participa toda la familia y bueno, de una forma u otra es una cultura, ¿verdad? Que ya por tiempo han manejado. Entonces, algo que estaban metiendo ahora que yo tuve ese acercamiento por ahí con algunos grupos ahí por Epechas, era que entre sus leyes comunitarias estaban estableciendo que si el matrimonio de estos jóvenes que estaban iniciando no duraba 15 años, tenían la responsabilidad de devolver económicamente todo lo que habían gastado los padres, sean los padres de la esposa o padres del esposo, pero tenían la responsabilidad, creo que iban a hacer como acuerdos monetarios, donde hacían un compromiso. Y no sé si ahorita ya esté vigente, pero pues me pareció algo interesante, ¿no? Porque a veces el iniciar el matrimonio se volvió ya en la cultura también de ellos como un negocio, como una comunidad, así como que nos casamos, nos hacen la fiesta, la disfrutamos y a ratito ya con todos los bienes pues los negociamos y ya le sigues tú por tu lado, yo por el mío. Y fue una forma de querer parar, ¿verdad? Esa parte. Entonces lo mencionaba ahorita por los comentarios que se estaban dando y en estas crisis que nos venía compartiendo por aquí el doctor, creo que para ir aterrizando el tema de hoy, a final de cuentas, las crisis que vamos a tener nosotros en la relación conyugal, en la relación matrimonial, me edifican, me construyen o me destruyen. Pero eso va a tener que ver de qué manera no son las circunstancias que vivimos, es cómo respondo yo a las circunstancias que estoy viviendo y obviamente a, se va a tomar en cuenta toda la formación, la integridad, los valores, los principios, el temperamento, la personalidad, la edad, el sexo, o sea, todos estos conceptos van de cajón a la hora de poder resolver ciertos conflictos. Entonces, está por aquí Johnny, también no sé si quieras dar alguna aportación, Johnny. Y ya para ir cerrando ahorita, doctor. Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Solo para los solteros, no se casen, muchachos, si quieren andar como yo. Nada, no es cierto. Para mí, el Qué matrimonio ha sido egoísta. el matrimonio ha sido una bendición. Más que nada, pasé en esa transición de ser un joven, a volverme un hombre, empezar a crear, como dice Absalón, nuestro propio capital con mi esposa. Iniciamos desde cero, vamos creciendo desde abajo. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, estamos de la mano de Dios, con la consejería del pastor Arturo, con la consejería de otros pastores. Pues nada más lo que yo les quiero comentar es que si mi matrimonio no estuviera de la mano de Dios, tengo 3 años casado, creo que ya hubiéramos separado con mi esposa con todas estas nuevas influencias que hay del siglo XXI y todo lo que se está moviendo, todos los movimientos que están surgiendo. Creo que ya mi esposa estuviéramos separados, pero gracias a Dios seguimos permaneciendo juntos, construyéndonos más que nada, aportándonos. Ujú. Es todo lo que puedo comentar. Gracias. Ok, pues listo, doctor. Vamos a... Ahí Dani parece que quiere. Ah, sí, adelante, si alguien quiere participar. Yo porque... Quería recalcar algo que dijo aquí el compañero Johnny, donde si el matrimonio no está como cimiento de la base de Dios, el matrimonio se derrumba.
y me trae mucha revelación ahorita porque veo tantos matrimonios de gente que conozco que hasta afuera, que no están en las palabras del cristianismo y vaya, lamento decirlo así, pero parece que están de la patada. Y sin embargo, aunque no en el cristianismo significa que el matrimonio es perfecto, pero ya aunque sea, están tratando de construirlo con cimentación que sea la base de Dios. Era todo lo que quería aportar. Ok, Dani. Pues adelante, doctor, vamos a concluir, cerrar. Gracias a todos por... Pues nada más, bueno, no sé si Monse que apareció quisiera compartirnos algo nada más para cerrar, ya que tuvo el atrevimiento, no sé si nos quiera compartir o qué sintió, qué le deja esta sesión. Buenas noches. Bueno, yo creo que acabo de entrar, y una disculpa, pero realmente vengo de un matrimonio ahora sí, separado, y también vengo personalmente de un matrimonio donde no se puso a Dios primero. Entonces, como no se construyó con Dios, pues obviamente, como decía Daniel, se derrumbó. Okay. Y he aprendido eso, de que poner primero a Dios, porque trae a mi mente mucho el hilo de 3 cordeles. Si no ponemos a Dios, está el hombre, la mujer y Dios, se hacen un solo cordel y se afianza. Entonces, realmente para escoger la pareja y bueno, lo veo desde la parte de la experiencia, ¿no? Porque pues ya traigo ahora así un matrimonio que no funcionó por no poner a Dios primero. Ok. Pero esto, como decíamos, que las situaciones que en este caso te voy a compartir, el enemigo utiliza, ¿verdad?, nuestro pasado siempre para estarnos dándoles las incertidumbres, porque vas a ver un modelo que cuando conoces a una persona tiene un comportamiento similar a lo que trae tu bagaje de experiencia cerebral ya, inmediatamente salta y ya te pones a la defensiva sin tú darte cuenta de. Y ahí es donde comenzamos a tener ese fracaso. Entonces, lo único que tiene que aprender algo, el primer concepto que aprendemos es que Dios tiene una frase, no la dice él, pero sí en su experiencia. Dice que cuando él viene, perdona todos nuestros pecados y los echa al fondo del mar. ¿Qué significa esto? Borrón y cuenta nueva. ¿Qué me sirve? ¿Qué aprendí? Y esto sí es lo que tengo que ser muy consciente. ¿Qué aprendí? Uno, ya te está reconociendo algo bien importante, poner las cosas en manos de Dios, la relación, el hombre que tiene preparado para ti, el anhelo que tú buscas, el deseo que tú tienes con esa experiencia. Ahora, también, segunda, que ya no te hagas expectativas, sino vive la realidad. ¿Sí? Que no, Señor, dame un hombre que no sea, te lo va a dar, no te lo va a dar, o sea, no está para cumplir caprichos, está para que aprendamos cosas. Y en esa situación nosotros tenemos que aprender esas cosas. Pero entonces es importante que tú vayas viendo, que tú vayas analizando ya con lo que te pasó de esa historia personal de la cual también hablamos, ¿verdad? Va a servirte, pero no es para que te limites, no es para que entiendas, porque cada situación es una experiencia nueva. Esto es lo primero que también debemos de entender. Y bueno, esperemos, ¿verdad?, que esta información, pues primeramente siempre le decimos, nos sirva como algo hacia nosotros, pero también como consejeros o terapeutas. El día de mañana va a venir la comadre y ¿qué te va a decir? Ahorita, por hoy, entre mujeres divorciadas, lo primero que le dice una es, ¿cómo ves? Mi esposo parece que anda, divórciate, amiga, mira que no sé qué tanto, y te meten en la cabeza el divorcio, y 3, 4, 5, 6 te repiten hasta que te convencen y tú en automático. Y luego venimos las consecuencias, ¿para qué lo hice? Yo no sé, es que no pensé. Y ahorita con la ley famosa, hay mujeres que han perdido la potestad de los hijos, ¿eh? Porque no tienen un trabajo estable, porque no tienen una situación de esta manera, porque el esposo les sembró algo. O sea, hay formas en quitarle a los hijos. Ya no está como antes que se divorciaban y por los hijos se quedaban con la mujer porque era una práctica. No, ahorita la ley permite que el varón pueda también pelearlos en las mismas situaciones. Y ahora sí, como dijera aquel, que tenga más saliva, que coma más pinole, entonces pues ahí vamos a estar viviendo de alguna manera ese proceso. Y en las cosas de Dios no es lo que se trata. Se trata de hacerlo a la manera de él y es el principio en donde tú vas a aprender, ¿verdad? Que cualquier relación
con mucho respeto yo les digo a muchas mujeres que como en tu caso tienen eso, digo, lo primero que deben de entender es que inician una relación y es una relación santa. ¿Qué significa? Que no hay más allá de una relación, ¿sí? En lo que debe de ser como el concepto del noviazgo, de irse conociendo. En muchas ocasiones, quizás a veces la edad, sí, entonces yo soy muy consciente. Ejemplo mío, yo tuve una situación también, no tuve a Dios y a los 10 años me divorcio. Pasan 10 años, casi a los 40 años, ya la próxima semana cumplo 63. Estoy contento con Dios, porque no muchos van a llegar a 63. No sé, pero lo que voy es que casi a los 40 años conozco a la actual esposa mía, que en lo cual tenemos ya 24 años de casados, y a los 40 años, y cuando yo dije, es esta, así va a ser, y estábamos ya metidos, en 5 meses ya estábamos casados. Yo arreglé todo, ella no me dijo, no, yo te dije, vamos a casarnos. Ella decía, no, pero ¿para qué? Es muy poquito. No, de una vez, o sea, si le entras o no le entras. Y así me le dijo, haz todo tú y que me arranco. Al registro civil, esto, una iglesia, con quién hablo, quién me casa, luego no me querían casar. Bueno, pues hagan algo, ¿verdad? De perdido. O sea, Dios no creo que sea tan malo como para que no me quiera volver a casar. Total que se hizo todo un asunto. Fue una experiencia de verdad muy asincrónica en muchas cosas porque teníamos separado el lugar, las invitaciones y todo. Una semana antes muere la mamá del suegro, o sea, la abuela, y pues que no hiciéramos nada, que por respeto y todo. Y al principio, aquí vienen los primeros conflictos que he tenido. Pues a mí ni me interesa, yo ni la conocí, a mí pues ya se murió y pues ni modo. No, pero es que mi papá, pero tu papá ni viene, tu papá ni esto, y total, que bueno, ok, accedemos, se suspende la fiesta, nomás lo vamos a hacer aquí, una pequeña cenita. Al final no te cuento, éramos 6, 7 personas nada más. Fue toda mi boda, en todo momento. Y aquí tenemos, pero cuando conocimos después a Dios, a los 2, 3 años, que ya estábamos comenzando a vivir conflictos, viene una reconstrucción muy padre, ponemos todo, volvemos a hacer votos de matrimonio, como que nos volvimos a casar a la manera de Dios, ya estando casados, ya con hija, y bueno, ahorita te digo hasta dónde Dios nos ha llevado hasta tener una iglesia, ¿no? Entonces, repito que aprendimos la experiencia, por eso no juzgarnos. Y ese pasado te quede ahí, ¿verdad? Finalmente en todo lo demás. Y lo más hermoso de este domingo pasado que te quiero decir, ya mis hijos mayores tienen desde 39, 36, 30 y 24. La segunda mujercita, la de 30 años, acaba de acercarse a la iglesia y el domingo decidió bautizarse. Fue un rompimiento tremendamente después de casi 10 años como pastor, estar viendo la promesa de Dios, porque siempre estuvimos pidiendo que un día iban a entrar y un día iban a llegar a esa iglesia, y así fue. Y llegó con una nueva pareja, también tuvo una situación, porque hablábamos de las situaciones generacionales, entonces esa experiencia te lo digo para precisamente no juzgar, sino cómo te puedo ayudar para que tú encuentres el camino del propósito que Dios tiene para ti. Y eso es lo más importante. ¿Verdad? Dios no nos diseñó para estar solos. Al que lo diseñó le va a decir y te va a mantener así, aislado completamente. Sí, pero yo creo que el 99% nos diseñó para multiplicarnos, reproducirnos, ser fructíferos, pero lo más importante, trascender. Trascender. ¿En dónde? En todas las áreas. En el matrimonio, en el trabajo, en la economía, en el bienestar, en la salud. Esa es la palabra clave. Dios nos diseñó para trascender, para hacer una muestra de que como hijos suyos estamos dejando un legado para las siguientes generaciones. Sale, Monse, felicidades y gracias por compartirnos. Gracias por ahora sí que es algo de lo que, ahora sí que Dios lo usó para hablar a mi corazón, porque sí me he juzgado mucho por muchas áreas en mi vida en la que he dicho qué hice mal, qué no hice, qué pude haber hecho y qué no pude haber hecho, ¿no? Entonces hoy da como siento muy bonito, pues. O sea, todas las palabras que traía usted a mi corazón a través de No, gracias, pero pues yo siempre le digo, uno aprende, el diablo no sale por diablo, sale por viejo. Entonces, siempre la experiencia va a traer esa experiencia, ¿no? De alguna manera en las cosas que estamos diciendo. Me vino a la mente unas frases de una canción que dice, ya lo pasado, pasado. ¿Sí? Ya lo pasado, pasado, no me interesa, ya no podemos. El pasado, escúchale esto, fíjate, viene bien. Es una inspiración que tuve el domingo y te la quiero compartir. Dice, el pasado, ¿sí?
se lo dejamos a la misericordia de Dios. El pasado se lo dejamos a la misericordia de Dios. El futuro se lo dejamos a su providencia, a las promesas y bendiciones que Él tiene preparadas para ti y para mí. Pero el presente es tu responsabilidad vivirlo feliz aquí y ahora. Este momento, este espacio, estamos en la clase, yo aquí estoy y tengo alrededor varias cosas, pero estoy metido en la clase. Ya después salgo y todo lo demás sabrán la gente. Pues siempre le digo que muy poquitas veces somos conscientes de vivir el presente en la intensidad máxima, estar atentos, estar anotados. Yo le he dicho al pastor Arturo, yo entiendo que muchos por alguna situación llegamos y todo y tienen las cámaras apagadas, pero siempre es importante, ¿verdad? El contacto es parte de nuestra naturaleza. De pronto sé que le estoy hablando a quién, no sé a quién le estoy hablando, pero es importante. Y si tú no hubieras hablado, Monse, no hubiera expresado lo que pude decir. O sea, vean cómo Dios tiene preparadas las cosas. Pero él dice, el que se atreve a hacerlas, el que se atreve a provocarlas. Esfuérzate y sé valiente. Sí, sí nos da pena, sí nos da vergüenza, sí nos da esa carga relativa. Pero yo te pido que te quites ese sentido porque Dios, ya te acercaste a Dios. Él ya te justificó, Él ya te perdonó, Él no te está juzgando. Pero sí te dice, ¿qué aprendiste? ¿Qué aprendiste para que lo lleves aquí? Deja de juzgarte a ti mismo y ser tan severa contigo mismo, ¿sí? Sé que te lastimaron muchas palabras de gente muy cercana y te siguen latiendo, Monse, pero precisamente esta noche fue una ruptura para ti, porque hoy sabes que Dios te ama tal y como eres y permitió esa experiencia, porque tú vas a ayudar a muchas más mujeres a decirles, vengan a los pies de Cristo, que eso es lo más importante. ¿Sale? Ánimo en todo, esfuércese y a seguir adelante. ¿Sí? Muy bien, muy bien. Bueno, pues gracias a todos los que nos ayudaron a formar parte de esta clase, por participar. Una clase que pusimos libre porque consideramos que son temas sumamente importantes. La próxima semana veremos un tema que tiene que ver con la resiliencia, pero en 15 días regresará también el doctor Alfaro para impartirnos la clase acerca de la relación sexual. Entonces, bueno, lo volveremos a tener por aquí en 15 días. Así que, pues, gracias, doctor Alfaro. Muy bendecidos por lo que hemos escuchado esta noche y pues feliz noche para todos, que descansen. Si gustan abrir sus micrófonos y así quedamos despedidos. Dale, pues. Gracias, Noches, bendiciones. Gracias. Feliz noche para todos. Gracias, Irma, por el mensaje. Gracias, Diana, por estar pendiente. Gracias, bendiciones. Dios les bendiga para la siguiente semana. Sí, gracias, bendiciones igualmente para ustedes. Dale, gracias, Marina. Gracias, bendiciones también. Dios los bendiga. Hola, chiquita hermosa. Bye, bye.